Hola, ideas y herramientas para la transformación en épocas de coronavirus y para toda tu vida. Este es el vídeo 35. Soy Gustavo López Bear, director de formación en Quantum Barcelona. Seguimos con la teoría del cambio intencional. Empezamos la semana pasada y ya te habíamos comentado que había 5 descubrimientos para hacer un cambio basado en el sistema nervioso, en el cerebro, es decir, en los niveles más profundos. El primer descubrimiento era crear tu yo ideal, es decir, dónde quieres estar, luego trabajar con el yo real, tus puntos fuertes y tus puntos de mejora. Y hoy vamos a hablar del tercer descubrimiento que es esencial y es crear una agenda de aprendizaje. Se ha visto que cuando creamos una agenda de aprendizaje, el foco está puesto en el desarrollo. En cambio, cuando estamos poniendo el foco por otro lado, por ejemplo, con el rendimiento, lo que se genera es una cierta ansiedad. ¿Por qué? Porque podemos generar dudas en cuanto a si vamos a poder rendir más o menos. En cambio, la agenda de aprendizaje te centra en lo que tú vas pudiendo hacer, en las metas que te vas poniendo a ti mismo, si estás en una organización consensuadas de alguna manera y a tu ritmo. Y de esta manera se genera algo que fue un descubrimiento de esta teoría y es lo que se llama el estado emocional de atractor emocional positivo. Esto significa que se genera un estado emocional en las personas cuando están enfocados al aprendizaje, en el cual la conexión con el sistema parasimpático es directa y esto redunda en una mayor confianza, esperanza en las propias capacidades y en la autoeficacia, es decir, la persona siente y piensa que va a poder conseguir sus metas. De esta manera se impacta en el hipocampo. El hipocampo crea células madres y estas se transforman en neuronas, es decir, en lo que se llama la neurogénesis. Tú accedes al estar en este estado a una serie más grande de circuitos neuronales que te van a permitir estar con muchas más capacidades para el aprendizaje. Este es un descubrimiento estupendo que nos permite entender por qué cuando estamos con esa apertura aprendemos más. Tenemos físicamente, cerebralmente, una predisposición mayor al aprendizaje. Por otro lado, y lo tenemos que nombrar naturalmente, está el atractor que es el negativo, el atractor emocional negativo, el PEA. Esto significa que también te puede pasar lo contrario, es decir, que estés orientado en un sentido negativo y generes unas emociones negativas, es lo que llamamos un estado de estrés. Por lo tanto, en ese caso te va a ocurrir lo contrario, cuando hay mucha ansiedad, por ejemplo, cuando la orientación en el cambio es hacia el rendimiento y sobre todo cuando te viene desde afuera impuesto. Esto genera ansiedad, genera cortisol, se inhibe la neurogénesis, incluso se elimina. El organismo envía sangre a los músculos, estás preparado para el ataque o la huida, como en toda situación de estrés. Y lo interesante es que estás disminuido por la aparición de cortisol también para pensar adecuadamente y por lo tanto para aprender y para realizar el cambio. Por lo tanto, en resumen, el estado ideal es el estado de atracción con el atractor emocional positivo para que se produzca esa neurogénesis, para que accedas a tus circuitos cerebrales, para que estés con un estado de calma, incluso de una euforia por el aprendizaje. ¿Por qué? Porque estás con una emoción ligada a la esperanza, el optimismo y la autoeficacia. Esto significa que tú sientes que vas a poder conseguir lo que te propones conseguir. Y de esta manera se neutralizan los estados de estrés que aparecen muchas veces en las gestiones de cambio, cuando el foco es, repito, el rendimiento y el rendimiento impuesto desde afuera. Cuando yo me pongo mis propios estándares de cambio, voy confiando en lo que voy pudiendo y voy siguiendo la agenda adaptada a mi estilo. Es decir, el foco está en el desarrollo y no en el esfuerzo. El esfuerzo puede funcionar en otros casos para
conseguir otras metas, para generar un cierto estado de felicidad en otros cambios, pero cuando quiero aprender, lo mejor es tener una agenda justamente de aprendizaje adaptada, y por lo tanto el foco será en el desarrollo que yo me puedo ir permitiendo. Como ves, se ha hilado muy fino con esta investigación y nos da la pauta exacta de cuál, en resumen, es el estado emocional que genera el cambio y cuál es el que lo ralentiza o incluso lo complica a niveles insostenibles. Muy bien, quería ya comentarte sobre este tercer punto porque es el punto clave para pasar a lo que vamos a ver mañana, que tiene que ver con cómo ya iniciar las prácticas, estableciendo cambios en los pensamientos, las emociones y las conductas, para luego buscar relaciones de personas resonantes que nos ayuden a ese cambio. Pero eso lo vamos a ver mañana. Espero que te haya servido la herramienta y seguimos mañana. Nos puedes seguir como siempre en Facebook o en Instagram, Quantum BCN OK. Hasta mañana.